Uno de los temas de más tabú en la humanidad es sin duda la brujería o vudú. En muchas regiones del mundo, esta práctica es parte de la vida cotidiana. Los continentes más relevantes en brujería son América y África. Las personas que la practican no ven sus actos como sinónimos de herejía o blasfemia. Sin embargo, la brujería es vista como un tema tabú por los extraños ritos que acompañan el acto y los supuestos resultados que estos dejan. Y México no estuvo exento de uno de ellos. Durante las eliminatorias previas al Mundial de Alemania de 1974, el proceso clasificatorio se realizó en Haití, donde el Tri dio una pésima exhibición y quedó fuera de la justa mundialista. Hasta hoy todavía se especula que los rivales centroamericanos utilizaron el vudú para perjudicar a la selección mexicana, pues como dice el dicho, en la guerra y el amor todo se vale. Y es así como este tema de esoterismo, hechicería y magia negra, muchos aseguran pudo haber alcanzado al conjunto mexicano, como una lucha encarnizada en donde las treguas quedan de lado con tal de saborear las mieles del triunfo. En todos los equipos del mundo se practica la brujería, algunos lo llaman magia blanca, otros le llaman esoterismo, otros le llaman misticismo, pero es la fuerza que tú usas para ganarle al contrario, por la buena o por la mala. En aquellos tiempos, CONCACAF solo contaba con un boleto para ir al Mundial. Fue entonces que en diciembre de 1973, la selección mexicana realizó el viaje a la isla caribeña para participar en la eliminatoria del área de CONCACAF para decidir qué equipo norte, centroamericano y del Caribe lo representaría en el Mundial de Alemania 1974. En aquellos años se acostumbraba que el llamado premundial, hoy conocido como eliminatoria, se jugara en una sola sede, por lo que le correspondió la organización a los haitianos, pero el tricolor viajó temeroso a la cita, pues muchos de los jugadores supersticiosos o inseguros de sí mismo pensaban en una sola cosa, el vudú, ya que este tema fue mencionado y comentado en radio y televisión mexicana días previos al viaje, donde se advertía con las dificultades que la selección se tendría que enfrentar más allá de lo deportivo. Nosotros en México un día estamos en el centro de capacitación y amanecemos y vemos las noticias en un periódico, y en un periódico había hecho un reportero, Pepe Barnechea, había ido a Haití y había hecho un reportaje de todo lo que era Haití. Yo pienso que fue que tuvo un reportaje en cuál era la pobreza, cómo era un país sumamente pobre, estaba bajo una dictadura muy fuerte, muy importante, y lógicamente había una represión brutal. Entonces todo lo que te reflejaba ese reportaje era muy feo para lo que era Haití. Sin embargo, pues nosotros lo leímos, no nos pareció mucho más eso. Luego nos enteramos que ese mismo reportaje, la gente de Haití, no sabemos si a nivel autoridades o a nivel deportivo, lo que tú quieras, tradujo al francés todo eso con las mismas fotos y la empezó a distribuir y pegar por toda la isla. Eso fue una de las primeras cosas que motivó esa agresividad de la gente hacia el equipo mexicano. Una vez que llegaron a Puerto Príncipe, el miedo, nerviosismo y presión se vio reflejado en el combinado mexicano, cuando al salir del pequeño aeropuerto y una vez abordando el autobús designado para su traslado al hotel, el camión fue sacudido por un grupo de haitianos que, al ver el nombre de México en la parte frontal, decidieron asustarlos con gritos de hechicería y maldición para que México sufriera la derrota. Tanto fue el sobresalto provocado por el extraño suceso que 2 jugadores se enfermaron del estómago por los nervios y el susto recibido. El técnico en ese entonces del tricolor era el ingeniero Javier de la Torre, quien buscó por todos los medios tratar de calmar a sus jugadores y que estos no se desconcentraran del objetivo principal, el boleto al Mundial de Alemania 74. Eso a todos y cada uno de nosotros pues, nos dio miedo. ¿Por qué? Pues porque no nos esperábamos un recibimiento de ese tipo. Sabíamos que éramos favoritos, sabíamos que en un momento llegamos a un lugar donde se iba a hacer, en esa sede iban a estar 6 de los equipos para buscar un boleto, para los boletos para Alemania. Pero no sabíamos que iba a haber una respuesta tan fuerte, tan agresiva de toda la gente. Cuando nosotros llegamos ya al hotel, después de ese desconcierto y todo, pues lógicamente vamos a los cuartos, todos comentando, todos sin poder, ya casi llegamos en la noche, y entonces todos bajamos dispuestos a, después de cenar, ver el show.
tampoco nunca nos imaginamos, y entonces lo que presenciamos fue una ceremonia de vudú. Muchos de los que podemos dar una opinión habíamos oído la palabra vudú muchas veces en las películas o leyendo o cualquier cosa, lo que era realmente un vudú o una ceremonia de ese tipo. Pero cuando ves a los danzantes, cuando ves que de repente hay una gallina y le cortan ahora sí que el pescuezo con una navaja, y lo que íbamos a presenciar creímos que era la cuestión local, la cuestión de danzas, de todo lo que normalmente cuando vas a un país te ofrece ese país, ¿no? Y entonces todos bajamos dispuestos a, después de cenar, ver el show. Tampoco nunca nos imaginamos, y entonces lo que presenciamos fue una ceremonia de vudú. Pero cuando ves a los danzantes, cuando ves que de repente hay una gallina y le cortan ahora sí que el pescuezo con una navaja, cuando empiezan a regar sangre y todo, entonces ves que todo eso ellos lo estaban haciendo en una ceremonia para ellos real. Una cosa que para allá probablemente sea de alguna forma normal, pero no para nosotros, que no estamos acostumbrados más que ver eso en películas. Entonces, por eso yo pienso que también, agregado a lo que había pasado en el aeropuerto, también fue una situación sumamente complicada y fea además. Llegó entonces el arranque del premundial. El primer partido para México fue contra Guatemala, una débil selección que se vio superada por México en lo futbolístico, mas no en el marcador, pues el partido terminó empatado a 0 goles, aun cuando el Tri llegó con intensidad estrellando los balones una y otra vez en los postes o el travesaño. Lo asombroso fue que durante el encuentro, Enrique Borja sufrió un tirón en la pierna derecha, mientras que el portero suplente Rafael Puentes al término del juego comenzó a sufrir escalofríos, mismos que le provocaron la fiebre en los días subsecuentes hasta provocar que terminara en reposo total. Una vez tirado en la cama, no faltó el rumor entre los pasillos del hotel de concentración de la selección mexicana que decía que el vudú comenzaba a hacer efecto. Para el siguiente duelo ante Honduras, hubo otro extraño suceso, pues el portero titular Ignacio Calderón se cortó la mano previo al juego, ya que sin explicación alguna, el vaso con el que pretendía brindar un día antes reventó en sus manos. Por lo que para ese duelo ante los hondureños tuvo que alinear el tercer arquero, Brambila. ¿Qué sucede? Que empezamos a ver cosas desde los entrenamientos, las cosas no te salían, no te empiezan a salir bien, vas y juegas el primer partido y yo ahí me desgarro. No me preguntes por qué. No sé, lo mismo que habíamos venido haciendo en todas las fechas, pero de repente yo me desgarro y yo salgo de ese partido. El partido queda 0-0. ¿Cómo no vamos a tener problemas cuando un equipo, cuando vamos a salir a la calle, lo primero que te dicen, no digas que son mexicanos? Decíamos que éramos guatemaltecos, pero empezaron a suceder cosas de ese tipo. Si le preguntabas a un jugador o le preguntabas a otro, no se sentía bien uno, el otro se cortó, el otro le pasó esto. O sea, fueron circunstancias diferentes. La tónica del juego era una estampa del anterior partido, México llegando constantemente a la portería rival, estrellando sus disparos en los postes. Simplemente el balón no quería entrar a gol, con el temor de que en realidad un tema oculto y de maleficio estuviera sobre ellos, salieron a encarar el siguiente duelo. Una vez en la cancha, el tricolor jugó como lo venía haciendo en toda la eliminatoria. Sin embargo, esta vez parecía que el vudú había desaparecido, pues México derrotó con facilidad a la escuadra de Antillas holandesas con un amplio marcador de 8-0. De alguna manera llevaron a un sacerdote católico y nos dio una misa. No tengo muy claro en qué momento fue, pero en alguno de los domingos yo creo que fuimos a alguna de las misas. Yo creo que eso es como parte de tu fe, es como parte de poder estar en la cercanía con Dios de alguna manera, estando rezando. Aunque yo tengo escapularios, tengo cadena, tengo una cruz, y normalmente para mí siempre va conmigo, independientemente de donde yo estoy, ¿no?
De alguna manera llevaron ahí a un sacerdote católico y nos dio una misa. No tengo muy claro en qué momento fue, pero en alguno de los domingos yo creo que fuimos a alguna de la misa. Yo creo que eso es como parte de tu fe, es como parte de poder estar en la cercanía con Dios de alguna manera, estando rezando. Aunque tú yo tenía escapularios, tengo cadena, tengo una cruz, y normalmente para mí siempre va conmigo, independientemente de donde yo estoy. Todos y cada uno lo tratamos de hacer, por lo menos en mi parte, con fe. Yo siempre he sido un devoto de lo que es el Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, y yo siempre le pedí a Dios a que me fuera bien. Antes, ahora y mañana, y mientras estemos acá vamos a seguir con esa fe. Entonces yo pienso que yo tenía esa fe para contrarrestar cualquier cosa que se pudiera enfrentar de ese tipo. Pero también, independientemente de esas situaciones, yo pedía a Dios mío, dame la fe, dame la confianza para que no me lastime, para que no se lastimen los compañeros, para que podamos hacer las cosas, pero también lo que teníamos que hacer nosotros, futbolísticamente hablando. Pero yo creo que la única forma de contrarrestar eso es con fe. Tras el juego, la selección logró liberar la presión con la que estaba encarando el premundial. Varios jugadores salieron a festejar ese triunfo, mientras otros aún se mantenían herméticos por un supuesto telegrama que había llegado a la redacción del periódico Excelsior en México, en la cual se mencionaba que el Gurú Supremo de Calcuta decretaba que México sería masacrada por una turba de nativos al término de uno de los encuentros del premundial. Coincidentemente, su siguiente duelo era contra Trinidad y Tobago. En este partido, mucho más allá de la supuesta maldición, varios jugadores que alinearon traían aún el efecto de la parranda que habían tomado previa a este partido, mientras que los otros jugadores sentían la presión de la turba y el tema del vudú. Por lo que durante el duelo no hubo concentración, a tal grado que la masacre se hizo realidad. México perdió 4-0 con Trinidad y Tobago. Un marcador que anunciaba que la selección mexicana estaba eliminada para asistir al Mundial de Alemania 74. Su último partido tuvo el triunfo de México por 1-0 ante los haitianos, un triunfo que de nada serviría, pues los caribeños clasificaron a liderar la eliminatoria con 8 puntos, mientras la selección mexicana terminó en el tercer puesto. El ingeniero de la Torre no logró el objetivo y fue así como en el premundial de Haití, México sufrió una escalofriante derrota que los dejaría marcados por los resultados, por lo acontecido antes, durante y después del torneo de la tierra del vudú y de la magia negra. Aquella parecía una selección maldita. Así entonces, México enfrentó ese premundial en un ambiente más que hostil, rodeado de situaciones extrañas tales como lesiones inexplicables, arbitrajes tendenciosos, acusaciones de dopaje en algún otro representativo y hasta escándalos extracancha como borracheras e indisciplinas que al final afectaron la concentración del equipo. Nos llevaron a un lugar en una montaña ahí a conocer una serie de cosas y nos llevaron a una fábrica de ron, Barbanqueo. Y ahí nos obsequiaron esto y eso. ¿Quiénes tomaron o quiénes no tomaron? Ahí cada quien tendrá que contestar en un momento por su propia responsabilidad. Pero mucho de lo que empezó a pasar también pasaron situaciones extra fútbol y que faltó ese manejo, esa autoridad, eso que también hubiera podido hacer que se pararan todos ese tipo de situaciones que no lo hubo, ¿no? Lamentablemente. No metimos goles que teníamos que meter, en ese tiempo no había control de doping, pero todo eso también yo no quiero que suene a justificación, no fuimos. Yo pienso que a todos y cada uno nos pasó algo durante el torneo y después de cuando regresamos a México, en todos aspectos, en sus propios equipos. En las porterías de México, la primera portería que tenían, fueron a clavarles muñequitos, ¿verdad? Muñequitos que usan ellos como fetiches para que México perdiera. Perdió por brujería. En vudú y brujería puede influir el aspecto de lo que sucedió en un contexto, en un ambiente, más aparte cómo lo interpreta la persona que recibe la información. Aquí todo se atribuye a que fue un fracaso. ¿Qué tal si no hubiera sido? Si hubieran sido ganadores, a lo mejor se le da menos peso a lo que sucedió. Yo creo que la selección, incluso muchos jugadores tuvieron miedo. Fue el infierno en la isla caribeña.
todo un misterio que dejó como resultado la no clasificación al Mundial de Alemania 74.